En la siguiente lección nos aproximaremos al proceso penal de menores, es decir, al procedimiento por el cual el menor terminará siendo enjuiciado y condenado a alguna de las medidas que se recogen en la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. Existen algunos principios inspiradores, algunos coincidentes y otros propios con la legislación procesal penal de adultos, que inspiran el proceso penal de menores, específico para esta clase de delincuentes. Al tratarse de una ley penal especial que establece su propio proceso penal de menores, el procedimiento para los menores de edad se encuentra informado por los siguientes principios específicos. Principio de interés superior al menor. No importa tanto la condena efectiva del menor como que éste se beneficie verdaderamente del tratamiento penal y procesal que inspira toda la ley penal del menor. De este modo será posible terminar o cejar el proceso cuando éste vaya en contra del interés superior del menor, siempre y cuando se respeten los límites marcados por la ley penal. El principio de oportunidad, de tal manera que se podrá derivar al menor hacia alternativas o complementos al proceso, como pueden ser procedimientos de mediación penal con la víctima. Principio de proporcionalidad, muy flexibilizado en la ley penal del menor y que tiene en cuenta no solo la gravedad del hecho, sino también las circunstancias especiales del menor de edad. Principio acusatorio, que establece la posibilidad de que el menor tenga una defensa y que exista una acusación particular aparte del fiscal, una novedad impuesta por la reforma del 2006. Principio de inmediación y celeridad del proceso, es decir, en el caso del derecho penal de menores, prima la rapidez. Principio de contradicción. Existirán dos partes enfrentadas en el proceso, de tal manera que se puedan practicar todas las pruebas necesarias para la efectiva condena o absolución del menor. Principio de publicidad. También muy restringido en el caso de los menores de edad, de tal manera que el juez podrá decretar el secreto de todas las actuaciones. Principio de celeridad. Una vez más, la lucha contra el tiempo es necesaria en el caso, aún más que en el de los adultos, del proceso penal de menores, puesto que tratamos de individuos con una determinada edad. Principio de especialidad. Todas las instituciones y agentes jurídicos que participan en el proceso penal de menores tendrán que estar especializados y formados expresamente en el derecho penal de los mismos. Principio de tutela judicial efectiva. Existirá tanto un juez específico como un juez especializado de menores y el menor infractor procesado tendrá todas las garantías y derechos que se reconocen a los delincuentes adultos. Y por supuesto, el principio de presunción de inocencia. Ningún menor será condenado por meros indicios sin que se haya procedido a la práctica de las pruebas en un juicio verdaderamente ordenado a un fin de esclarecimiento de los hechos. Podemos distinguir varias fases dentro del proceso especial de menores. En primer lugar, la fase de instrucción, en la que toma una gran importancia el papel del Ministerio Fiscal. A diferencia del proceso penal de adultos, el Ministerio Fiscal será el encargado de la instrucción y el juez de menores simplemente corroborará que todos los derechos y garantías que pertenecen al menor se llevan a buen puerto. Le corresponden al fiscal de menores fundamentalmente dos funciones principales: velar por el interés superior del menor durante todo el proceso y realizar la investigación en la fase de instrucción. En ocasiones, estas dos facultades pueden ser contradictorias. Por eso se denomina al fiscal de menores un fiscal esquizofrénico. Por un lado, tiene que proteger al menor y garantizar todos sus derechos, y por el otro, tiene que iniciar la investigación y acusar. La fase previa a la investigación se practicarán las diligencias preliminares, que tienen el mismo reconocimiento que la ley de enjuiciamiento criminal de adultos. Se trata de los hechos que sean verosímiles o tengan una apariencia delictiva, que incriminen a uno o varios menores conforme al ámbito de aplicación de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. Por supuesto, los hechos tendrán que tener algún tipo de relevancia penal y se comprobará que no se cumplan las condiciones de aplicación del principio de oportunidad para sacar al menor anticipadamente del proceso penal de adultos y derivarlo a la legislación de servicios sociales o protección civil. Durante esta fase también podrá realizarse el sobreseimiento del expediente por reparación o conciliación del daño, algunas medidas de la llamada justicia restaurativa juvenil. Después se procederá a la incoación del expediente
previo paso a las diligencias de instrucción. Durante la fase de instrucción se pueden aplicar algunas medidas cautelares tendentes al aseguramiento del buen término del proceso. Al igual que en el caso del derecho procesal de adultos, están informadas principalmente por dos prerrogativas o requisitos fundamentales: la apariencia de buen derecho y el riesgo de fuga, de insolvencia o de destrucción de pruebas por parte del menor. Las principales medidas cautelares son la detención del menor, que tendrá una serie de especialidades por razón de la edad, sobre todo del tratamiento de la policía y duración de la detención, la libertad vigilada o incluso el internamiento preventivo en un centro en el régimen que se considere adecuado conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores. También pueden establecerse algunas medidas de protección tendentes a hacer que la víctima se sienta más segura. Por ejemplo, la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o incluso con sus familiares u otras personas que determine el juez. También puede derivarse, mediante un proceso de remisión, al menor a una convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, sobre todo en aquellos casos en los que el entorno social del menor o familiar no sea propicio para la consecución del buen proceso. Por último, existirán medidas cautelares terapéuticas en supuestos de inimputabilidad o semi-imputabilidad penal. Durante la fase intermedia se produce el debate acerca de los hechos que ya se han considerado probados durante la fase de instrucción. Se divide a su vez en distintas etapas: un debate preliminar sobre los hechos, la práctica de la prueba en el propio juicio, la ratificación o modificación de las conclusiones definitivas por parte de las dos partes enfrentadas, defensa, acusación pública por parte del fiscal y acusación particular en su caso, y un informe oral por parte de las partes que deriva en la responsabilidad penal o métodos de defensa del menor. Por supuesto, al final del juicio se dará la última palabra al menor, que podrá establecer la defensa que considere más oportuna o indicar algunas cuestiones que no se han tenido en cuenta durante el juicio al juez de menores, que tendrá en cuenta sus palabras. De este modo se consigue que el menor pueda participar en el proceso. Por último, la sentencia estará regulada en los artículos 38, 39 y 40 de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor. Se supone que será dictada en un plazo muy breve de 10 días. Contra ella caben toda una serie de recursos como instrumentos de apelación por parte de la Regulación Penal Especial de Menores. Así, por ejemplo, el recurso de reforma, el recurso de apelación, que pueden distinguirse dos modalidades: apelación contra los autos dictados por el juez de menores y apelación contra las propias sentencias, para llevarlo a otra instancia. Por último, los recursos de queja, de casación, recursos específicos en la fase de ejecución contra alguna medida cuando ya el menor se encuentre condenado, y recursos contra las correcciones disciplinarias en los propios centros. Los dos últimos se tratan de recursos específicos de órdenes jurisdiccionales más tendentes al ámbito penitenciario del menor. Por último, cabe hacer una mención específica a la regulación de la responsabilidad civil derivada de delito en la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. Con la entrada en vigor de la reforma operada por la Ley Orgánica 8/2006, cesa el anterior sistema de separación procesal de la responsabilidad civil del menor, de tal manera que antiguamente se derivaba a un orden exclusivamente y estrictamente civil. Hoy en día es posible en el propio proceso penal de menores que se debata y se llegue a una conclusión acerca de la responsabilidad civil derivada de delito por parte de los menores de edad. Sin embargo, se mantiene la pieza separada de responsabilidad civil paralela al expediente penal. Las reglas del procedimiento para la exigencia de la responsabilidad civil se encuentran recogidas en el artículo 64 de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores y establecen aquellos casos en los que el menor responderá él mismo civilmente por el ilícito cometido, así como aquellos supuestos en los que serán los padres, representantes legales y tutores del menor los que responderán civilmente por los ilícitos cometidos por éste.